Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde Núcleo CTI y también desde Citnova Hidalgo a esta sección de divulgadoras mexicanas, donde semana tras semana tenemos invitadas que nos cuentan un poco de su trabajo y de cómo es un poco de su aportación para romper esta brecha de género en la ciencia y la tecnología. Y pues bueno, nuestra invitada de hoy es la doctora Karen Roator, que es profesora de la UPI y pues ella nos trae la charla Mecatrónica y Fotónica, un camino de luz para el diagnóstico médico. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Sí, claro que sí. Antes de que comencemos, voy a invitar a todo nuestro auditorio que nos está viendo a que nos dejen cualquier duda o comentario hacia la doctora en la sección de comentarios de Facebook para que al final de su charla ella nos las pueda responder. Y pues bueno, también voy a hablar un poquito de su trayectoria. Ella es ingeniera en mecatrónica, egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria e Ingeniería y Tecnología Avanzada. También tiene la maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, con especialidad en instrumentación fotónica y es doctora en comunicaciones y electrónica de la ICIME Unidad Cubalcán. Es graduada con honores. También es autora de diferentes artículos JCR, artículos indexados a Scopus y ha participado en el desarrollo de patentes en el área de instrumentación fotónica y proyectos SIP dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sus áreas de interés se enfocan en el desarrollo de instrumentación y sistemas mecatrónicos que involucren la óptica y fotónica para el diagnóstico de diversas enfermedades, y también ha trabajado como docente en la Ingeniería Fotónica ESIME, Unidad Zacateco, y actualmente es en la Ingeniería en Sistemas Automotrices en UPI. Y pues bueno, doctora, sin más por el momento, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Ingrid. Y bueno, aprovechando también el espacio, muchas felicidades a todas las mujeres que están en el ámbito de la ingeniería. Hoy es nuestro día, entonces hay que seguir impulsando para que sigamos siendo más. Entonces, bueno, por mi parte voy a empezar con la presentación y nada más quisiera saber si me pueden confirmar si se ve la pantalla. ¿Qué se ve, doctora? Muchas gracias. Pues bueno, el tema de lo que voy a estar hablando el día de hoy es precisamente estas dos áreas de conocimiento que me han ido formando como docente, que actualmente es mi profesión. Entonces, estoy hablando de la mecatrónica y de la fotónica. En este caso en específico, cómo nosotros podemos encaminarlo hacia un diagnóstico médico, ¿no? Por eso es este título de Un camino de luz para el diagnóstico médico. Lo primero que se nos puede ocurrir cuando escuchamos acerca de la mecatrónica es aquellas áreas, ¿no? O multidisciplinaridad que existe en referencia al control, a la electrónica, mecánica y por ende también a la programación. Y yo creo que el ejemplo más claro es precisamente los robots. Esos robots que nosotros podemos ver en grandes industrias que se programan con N cantidad de dispositivos y que también está ahí inmersa la parte de la electrónica, ¿no? Esos circuitos, nosotros vemos a los ingenieros electrónicos, mecatrónicos, siempre hay con los circuitos. Entonces, normalmente siempre nos enfocamos en ese punto y como que dejamos a un lado toda esa aportación social que puede tener la mecatrónica. Por otro lado, estamos hablando de la fotónica. Creo que no estamos muy relacionados con este término. De hecho, el Instituto Politécnico Nacional tiene esta carrera que empezó hace aproximadamente 3 años y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor son parte del estudio de la fotónica. Entonces, ¿de qué podemos hablar con respecto a la fotónica? Y este es un preludio a lo que vamos a platicar más adelante. La fotónica se basa de tecnologías que, como les mencionaba, ya tenemos en nuestro hogar, como LEDs, láseres, y lo hemos estado implementando en diferentes aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, nosotros lo vemos aquí en la imagen del lado izquierdo, es precisamente la fluorescencia, que aunque nos
suene un nombre ahí muy llamativo, realmente es este cambio de coloración, porque nosotros tenemos LEDs, láseres de una longitud de onda en específico o, por llamarlo de una forma, de un color en específico nada más. Entonces, cuando nosotros estamos iluminando un cuerpo, este cuerpo o esta materia va a empezar a absorber la energía necesaria y la va a reemitir para que nosotros la podamos observar con otros colores, ¿no? Es decir, nosotros podemos iluminar con un color violeta y a nuestra percepción va a ser como un color azul. Eso es más o menos a lo que nos referimos con la fluorescencia. Y por otro lado también tenemos lo que es la reflectancia difusa, que es la imagen que nosotros tenemos del lado derecho en la parte central, en donde nuevamente estamos manipulando constantemente la luz sobre una materia o inclusive en un tejido biológico y la luz va a seguir como un trayecto. Este trayecto va a hacer que choque con algunas moléculas dentro de nuestro tejido y empiece a cambiar su trayecto, ¿no? O su destino. Toda la luz que realmente esté interactuando con moléculas afectadas o lesionadas derivado de alguna patología, van a subir a la superficie y nosotros, a través de algunos instrumentos de medición, de los cuales vamos a hablar más adelante, van a capturar esa información y nos va a pedir, nos va a proporcionar una, así como unos gráficos en los cuales nosotros podamos ver cómo ha ido modificando la estructura o la composición biomolecular de este tejido. Entonces, aquí las claves de la fotónica es luz y la interacción con la materia. Entonces, hablando un poco de esto, yo creo que ahorita una de las preguntas que se podrían hacer es cómo dos disciplinas totalmente diferentes se pueden unir y aparte hacer, así que unirse a otra área muy, muy grande que es la medicina. Entonces, ahí es en donde nuestro ingenio, ahora sí que como ingenieras o ingenieras, debemos de empezar a desarrollarlo y ver cómo puedo darle una solución, ¿no? Para un problema en específico. Y hablando de un problema en específico, voy a hablar de un par de enfermedades en las cuales nosotros hemos podido aplicar estos conocimientos. Uno de ellos es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que nosotros la conocemos más bien como hígado graso, en el cual se va acumulando cantidades de grasas dentro de este órgano. En la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver la simulación de cómo se ve un hígado sano, que es totalmente liso, e inclusive se puede ver como ciertos reflejos. Y digamos que en el análisis histopatológico, nosotros lo que veríamos serían em, esta visualización de cómo todas las células están de manera correcta. No hay un exceso de grasa. Sin embargo, cuando ya tenemos un hígado graso no alcohólico o una hepatitis no alcohólica, ya se empiezan a ver cúmulos de grasa. ¿Y qué genera? Que el hígado empiece a cambiar tanto su coloración como su estructura. El hígado graso no alcohólico, digamos que es una enfermedad hepática crónica que es muy común a nivel mundial, aunque casi no la escuchamos como otro tipo de patologías, pero derivado de nuestra alimentación, de la dieta que llevamos, que no tenemos una actividad deportiva muy, muy continua, pues bueno, nos empieza a afectar y estos depósitos de grasa se quedan en el órgano.
podríamos decir, bueno, únicamente es grasa. ¿Eso en qué me afecta? Si nosotros no atendemos ese tipo de enfermedades a tiempo, lo que va a generar es que evolucione a una esteatosis simple, a la esteopatitis, a la cirrosis y en el peor de los casos o en etapa final sería el carcinoma hepatocelular. Entonces, va por partes, ¿no? Primero solamente es grasa, luego ya el hígado se empieza como a volver muy rígido y procede a evolucionar hacia un cáncer. Cuando estamos en, ahora sí que en necesidad de un trasplante de hígado, lo que se recomienda es primero analizar qué tan sano está el órgano para ver si es viable o no hacerle un trasplante. Si no lo es, o sea, en este caso, si tiene un estadio, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, F2, mayor a F2, entonces ya no se puede proceder a realizar esta cirugía. Es por eso que es muy importante conocer cómo está nuestro hígado y sobre todo, pues bueno, llevar una dieta balanceada. ¿Cómo es que el médico puede analizar si es o no viable realizar una cirugía? Pues bueno, precisamente porque el órgano empieza a presentar inflamación y cicatrices. Así como cuando nos cortamos en nuestra mano, vemos precisamente que se va formando una cicatriz. Imagínense que constantemente nos estemos cortando en la misma zona. Poco a poco se empieza a hacer una cicatriz más y más y más gruesa, lo que genera pues que en esa zona ya se vea muy rugoso. Esta es una analogía de qué es lo que sucede en nuestro hígado, ¿no? Que es precisamente la fibrosis. El análisis tradicional para que nosotros podamos identificar si tenemos o no fibrosis hepática es: el paciente va al médico, se realiza una biopsia, que la biopsia es esta extracción de un tejido y ese tejido posteriormente se lleva hacia el laboratorio en donde lo encapsulan en parafina. La parafina es meramente un medio que va a hacer que la biopsia no pierda las propiedades y aparte se quede sólida. Para que puedan proceder a analizarlo a través del microscopio, es necesario hacer unos cortes de tamaño de las micras, o sea, una laminilla muy, muy delgada, la ponen en este portaobjetos y pasaría hacia el microscopio donde el médico especialista, histopatólogo, la va a analizar. Entonces nosotros aquí del lado izquierdo tenemos una simulación de cómo se ve cada uno de estos estadios o, por llamarlo de otra forma, estas etapas en la cual va evolucionando la fibrosis. Si nos damos cuenta aquí del lado superior, en el F0 no tenemos ninguna cuestión ahí anormal, pero conforme vamos avanzando, empezamos a ver estas ramificaciones, ¿no? Que es precisamente la concentración de proteínas o de algunos compuestos moleculares que se empiezan a quedar ahí en el tejido y que por eso se vuelve muy rugoso y muy duro el hígado. Este es el análisis tradicional. ¿Cuál es una de las desventajas? Que puede tardarse que me den el resultado 3 días, una semana, inclusive meses, dependiendo del personal que precisamente esté capacitado y que me pueda dar este diagnóstico, así como de la disponibilidad del laboratorio para entregarme los resultados. Lo que nosotros, regresando a mecatrónica y fotónica,
hemos estado trabajando es precisamente en ver cuál es la evolución de un tejido a un tejido que ya presenta lesiones, pero a través de técnicas fotónicas. Es decir, nosotros, y esa es la primera investigación que se llevó a cabo, tenemos esta iluminación, ¿no? Luz a través de una fuente láser o a través de una fuente LED, una computadora y un espectrómetro. Ese espectrómetro es el instrumento de medición que les había mencionado, nos permite obtener estos gráficos, ¿no? En donde nosotros podemos analizarlo. La transmisión de la luz y la recepción de la luz en cómo está interactuando con el tejido se logra a través de la fibra óptica. Esta sonda, ¿no? Nosotros digamos tenemos una fibra que va hacia el espectrómetro y otra hacia la fuente de luz, y en la parte inferior tenemos la sonda que precisamente nos va a permitir iluminar y recibir dicha información. Entonces aquí nosotros les mostramos 4 imágenes de cómo se ven estas biopsias, ¿no? de hígado. La primera, bueno, donde dice F0, es precisamente en donde el paciente no presenta fibrosis. Esta de F1, F2 es cuando tenemos ya una fibrosis inicial, ¿no? O sea, ya el tejido está empezando a cambiar. F3 es una fibrosis avanzada y F4 la cirrosis. Como resultado, y de los gráficos que yo les mencionaba, una vez que nosotros iluminamos con fuentes de color blanco y fuentes de iluminación de color violetas y azules, los resultados que vimos son precisamente estos que les estoy mostrando. Esta que menciona reflectancia difusa es la que nos permite ver cómo se está comportando el tejido, pero de manera estructural, ¿no? Porque la luz empieza a dirigirse hacia todos lados. Y aquí nosotros podemos observar cómo el tejido que presenta mayor daño tiene una menor intensidad, ¿no? Que es esa que se ve de color rojo, comparado con el tejido que no tiene fibrosis. Y cuando hablamos de fluorescencia, que es lo que les mencionaba, este cambio de coloración en el tejido debido a la interacción de las moléculas, vemos que también hay cambios en el espectro, que es esta gráfica, picos de emisión diferentes y la forma. Entonces nosotros podemos compararlo y hacer un análisis a través de algoritmos de aprendizaje. Lo que les acabo de mostrar, todas estas mediciones, voy a regresar tantito, nosotros poníamos la sonda de la fibra óptica sobre cada biopsia. ¿Cuál era la desventaja? Se realizaba de manera manual y podía que dentro del recorrido que se realizaba tocáramos un punto en específico 1 o 2 veces, porque no teníamos un control de dónde se estaba posicionando la fibra. Pero, digamos, ahora metiendo la parte de mecatrónica, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, primero, utilizar el espectro visible. Y el espectro visible es precisamente el espectro electromagnético que nuestros ojos permiten detectar, que va desde un color violeta o 400 nanómetros hasta un color rojo, que en términos para los fotónicos estaríamos en 650 nanómetros. Entonces, todo este intervalo nosotros lo podemos utilizar
para permitir o para poder diagnosticar algunos padecimientos. Si a esto nosotros lo conjuntamos con tejido biológico, ¿no? O estas biopsias por lo menos, y utilizamos estos robots, ¿no? Como les mencionaba al principio de la charla, en donde a través de la programación, a través del uso de motores, de mecanismos, nosotros podamos hacer un análisis muy puntual de estas biopsias. Aparte, y junto con todas estas nuevas tecnologías y pues parte de la evolución hacia la, el mundo o la ciencia 4.0 y próximamente 5.0, unir con la visión de máquina, que precisamente es utilizar una cámara para que yo pueda detectar todo lo que está a mi alrededor, y aprendizaje, algoritmos de aprendizaje automático, ¿no? Que sería la ciencia de datos e inteligencia artificial. Todo esto, aunque suene un poco raro, es posible de implementar. El resultado es precisamente lo que les estoy mostrando en pantalla, que es este manipulador cartesiano, y se llama así porque permite el desplazamiento en un eje X, en un eje Y y también en Z. Tenemos una computadora que realmente es una herramienta bastante útil hoy en día. Puede ser una computadora portátil o también puede ser una computadora de escritorio. La fuente de excitación luminosa es precisamente todas las longitudes de onda o todos estos colores con los cuales nosotros vamos a iluminar el tejido. El espectrómetro, ya lo había mencionado, es precisamente el instrumento que nos va a permitir capturar toda la información. Tanto la fuente de excitación como el espectrómetro se pueden conectar a través de USB a nuestra computadora, y desde este nosotros vamos a poder controlar los parámetros. Aquí, si lo podemos visualizar, también tenemos la cámara web, que es parte de la visión de máquina, y las biopsias incluidas en parafina. Haciendo el comparativo del análisis tradicional, vemos que nosotros no necesitamos estas laminillas o necesitamos hacer estos cortes delgados para poder analizar el tejido. Simplemente se nos entrega la biopsia y nosotros lo colocamos sobre el manipulador cartesiano. A diferencia de las primeras biopsias que les había mostrado, podemos ver que aquí contamos con un lote. Aquí solamente son algunas de las que se nos proporcionó, pero era un lote de 60 biopsias, y estas estaban diagnosticadas específicamente por médicos histopatólogos. Estas biopsias nos las proporcionó el Hospital General de México porque, bueno, fue una investigación que se realizó en conjunto. Realmente, lo que nosotros nos interesa y a lo que el médico especialista también únicamente se enfoca es en estas partes que nosotros podemos ver en los circulitos, que ese es el tejido. Todo lo demás que nosotros vemos es parafina y el bloque que le da la rigidez a la parafina. Si nosotros quisiéramos hacer el mismo procedimiento de forma manual, nos llevaría mucho tiempo e inclusive tendríamos un error muy amplio, debido a que aquí no es tan perceptible el tamaño de la biopsia, pero realmente
estamos hablando de milímetros. Y aunque es muy fácil para nosotros manipular la sonda de fibra óptica, para que nosotros detectemos de manera correcta que estamos iluminando o irradiando, digamos, la manera correcta de cómo referirnos a este proceso, que estamos haciéndolo sobre el tejido, no es tan fácil, porque en el mejor de los casos, ¿no? Tendríamos como este que se ve totalmente grande y en una sola pieza o en un solo tramo. Pero también tenemos biopsias en la cual de una sola persona o de un solo paciente llegan a sacar 2, 3, 4 porciones del tejido hepático. Estas todas se ponen en la parafina para precisamente visualizar en qué parte del tejido ya empieza a ver o ya se presenta la fibrosis. Entonces, como no es tan fácil, ¿no? Hay que recurrir a estos mecanismos que nos permitan posicionarnos de una manera muy puntual sobre la biopsia. Pero a ver, no sé si podamos analizar ahí un punto complejo, en el sentido de que, ¿cómo voy a hacerlo si a mi alrededor tengo parafina? ¿Cómo es de que yo le voy a decir a la máquina, no te posiciones en la parafina, sino posiciónate en el tejido, solamente donde hay tejido? Lo primero es enseñarle a la máquina, al manipulador cartesiano, cómo lo debe de hacer, ¿no? Recordemos que nosotros somos inteligentes y le podemos programar ahí e indicarle aquí sí y aquí no. Lo primero es aquí en la imagen de la derecha, del lado superior, tenemos nuestra fibra posicionada sobre una biopsia. Entonces, primero tenemos que reconocer cuál es el tejido. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Primero tenemos esta cámara web que va a ser nuestros ojos, ¿no? Es decir, va a ser algo muy digital. Y posteriormente lo tenemos que ubicar en un determinado espacio. Una vez que ya lo ubicamos, iluminamos el tejido, es decir, pasamos a lo que vemos en la imagen inferior, de ponerle ya sea la luz blanca, la luz azul o la luz violeta, y que empiece a iluminar y a recolectar información. Es un proceso simultáneo. Conforme se ilumina, a mí me llega la información para que posteriormente, una vez que terminamos de hacer todo este recorrido, se pueda procesar. No sé si recuerdan que yo les había dado un dato de cuántas biopsias nos habían entregado por parte del hospital. Eran 60. Dentro de estas 60, nosotros podíamos tener tejido que no tenía fibrosis, que tenía fibrosis leve, fibrosis inicial, fibrosis avanzada y finalmente la cirrosis. Serán 5 etapas de la fibrosis que estaban ahí revueltas en todo este lote. Nosotros lo que hicimos fue posicionarlo. De manera inicial fue a vista ciega porque no teníamos conocimiento de cómo estaban diagnosticadas y nosotros empezamos a irradiarlo. Posteriormente, bueno, ya hicimos una clasificación. Aquí es muy importante y en general para la fotónica tener un ambiente de iluminación totalmente controlado, porque si bien nosotros estamos iluminando con un color violeta, la iluminación ambiente también nos llega a afectar, porque
espectrómetro pues va a detectar toda esa luz, ¿no?, que esté alrededor. Por eso, ustedes en diapositivas pasadas vieron este manipulador totalmente descubierto, y conforme se fueron haciendo las pruebas, nos dimos cuenta que era necesario tapar toda la luz exterior, y por eso vemos lo que tenemos en la imagen superior izquierda, donde están nuestras biopsias acomodadas, y una vez que ya todo está en orden, cerramos las puertas y empieza el proceso. ¿Cuál es la versatilidad? Que no vamos o no requerimos que ahí el especialista esté de tiempo completo, sino se ejecuta una rutina, se repite N cantidad de veces o las N cantidad de biopsias que nosotros tengamos, y se empieza a recolectar esta información. Otra de las ventajas, recordemos que nosotros podemos mover el eje Z, ¿no?, que sería como la altura en la cual está posicionada la sonda de fibra óptica. Entonces, nosotros podemos tener biopsias delgaditas o no tan altas como las que tenemos en la parte superior, o todo un bloque de biopsias cúbica, ¿no?, por decirlo, tiene la forma de un cubo. Entonces, nosotros no estamos limitados por la altura de estos bloques de parafina. Bien, hemos hablado de que nuestra parte más importante es precisamente la detección, ¿no?, de que la sonda se ubique en donde haya biopsia. Para ello, les mencionaba, hubo esta parte de visión de máquina. Y la visión de máquina es los ojos, nuestros ojos implementados en un sistema mecatrónico en este caso. Entonces, lo primero es que nosotros debemos de utilizar nuestra cámara, tomar una fotografía, y esta fotografía se almacena en un lugar destinado por el usuario. Esta fotografía, y para aquellos o aquellas que estén precisamente en el área de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, saben que es más fácil procesar algo a escala de grises que a color. Entonces, ese es el primer paso que hacemos para poder detectar dónde está el tejido. Pasamos de una imagen de color hacia una escala a grises. Si contrastamos, aunque sea a escala de grises, nos vamos a dar cuenta que donde está el tejido es una zona más oscura que en donde tenemos la parafina. Por ello, nosotros podemos hacer esta discriminación de los colores, o más bien esta umbralización, que únicamente me deje lo que se ve más oscuro y todo lo demás se elimine, ¿no?, que en este caso sería eliminar la parafina, que es justo lo que nosotros podemos visualizar aquí en el centro de la pantalla. Aquí el ejemplo que vemos es, ya no tenemos parafina, únicamente está detectando las zonas donde hay tejido, y nos la empieza a identificar a través de un rectángulo. Una vez que ya no la detectó, ¿no?, tenemos que identificar espacialmente, aquí en el manipulador, dónde se ubica. Por lo tanto, ahora ya tenemos, o la computadora ya sabe dónde hay, pero recuerden que la máquina únicamente reconoce ceros y unos. Aquí lo que le dimos es, tenemos que el 1 es tejido y el 0 es no hay tejido. Por lo tanto, solamente en donde la computadora identifique que hay un 1, ahí es en donde se empieza a irradiar o a iluminar esa zona. Y finalmente, tenemos que
ver cuántas porciones hay de estas biopsias, porque como les mencionaba, en el mejor de los casos vamos a tener una sola porción y podemos hacer un recorrido sin ningún problema, y en el peor de los casos, que haya 3, 4, 5 porciones, o como en este caso que tenemos 7 porciones de tejido. Y lo ideal es precisamente posicionarnos en cada una de estas porciones para ver qué tan afectado está el hígado del paciente. Como les mencionaba, de manera manual puede que sea fácil, nada más presiono mi fibra y listo. Pero si somos un poquito más estrictos, en este sentido, nosotros necesitamos también tener una validación, y para esta validación necesitamos estadística y tener todo un protocolo, una metodología. Entonces, hacerlo así de manera manual no es tan viable. Es válido, sí, y de hecho esa primera aproximación permitió que se nos pudiera seguir autorizando la parte del análisis a través de biopsias y del el trabajo en conjunto con el hospital. Pero bueno, aquí nosotros podemos trabajar con hasta 49 biopsias, ¿no? En un proceso a lo mejor de 2 biopsias, perdón, por cada biopsia se tarde 10 minutos el análisis. O sea, no es tan tardado como un proceso o un análisis tradicional. ¿Qué es lo que nos arrojó esta investigación? Pues resultados muy semejantes a los que habíamos visto previamente. Cuando el tejido ya se empieza eh, a tener que esta cirrosis, ¿no? O un daño más severo, la reflectancia difusa, es decir, cuánta luz regresa hacia la superficie, es mucho menor comparada cuando un tejido está totalmente sano, ¿no? Que en este caso sería este gráfico de color negro. Y con la técnica de fluorescencia, lo que nosotros vimos es un comportamiento muy semejante al de la reflectancia difusa. Estas partículas o estos fluoróforos que están inmersos en nuestro tejido, entre menos daño tenga, mayor intensidad de luz nos va a poder remitir. Una disculpa. Entonces, siguiendo con estos resultados, nosotros pudimos concluir que el utilizar el manipulador cartesiano nos permitió, primero, utilizar o abarcar un lote más grande de biopsias. No era necesario que la persona o el especialista estuviera ahí. Se hacía de manera repetitiva a través de estas rutinas, y los resultados eran confiables porque al final se hizo la comparación de los resultados médicos o del diagnóstico médico con lo que nosotros obtuvimos, y pues bueno, sí llegaba a haber un porcentaje considerablemente alto en donde lo podíamos comparar. Y pues bueno, también no solamente limitarnos a ocupar fibrosis hepática, sino otro tipo de enfermedades o de patologías. Y finalmente, por parte de mi presentación del día de hoy, les quiero mostrar cómo es que funciona el sistema. Se tiene ahí la toma de fotografía, identifica, y empezamos precisamente a encender cada una de estas luces, ¿no? Nosotros podemos ocupar desde luz ultravioleta hasta LED azul o LED violeta. Del lado izquierdo
lo que nosotros tenemos es precisamente cómo va haciendo este cambio de iluminación automático. Y del lado derecho, cómo es que se está iluminando. La ventaja del manipulador es precisamente que lo podemos hacer de una manera muy puntual. Es decir, nos podemos recorrer aproximadamente micras para que nosotros podamos posicionar la sonda de fibra óptica. Si se dan cuenta, todo esto de manera manual no sería posible. La mecatrónica no solamente son robots, la mecatrónica no solamente es industria, sino que podemos aplicar nuestros conocimientos también en otras partes que sea muy necesario. Espero que esta plática les haya gustado, que también los convenza de que pues no estamos peleadas con otras disciplinas, al contrario, nos tenemos que unir los conocimientos, y voy a aprovechar el espacio también para comentarles que aquí en la UPI se va a abrir ya la maestría, y dentro de la maestría hay una línea en específica que es optomecatrónica, en la cual, bueno, se plantea que los proyectos tengan un enfoque como los que acabamos de ver en la presentación, y si ustedes están interesados, van a ser totalmente bienvenidos. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos pues esta información. De nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio a que nos deje sus preguntas o comentarios hacia la doctora en la sección de comentarios. Este es el espacio que tienen para que ella nos la responda. Y bueno, doctora, ¿cuánto tiempo le ha tomado esta investigación? Ay, no sé si me podrías repetir la pregunta, Ingrid. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo le ha tomado Gracias. esta investigación? Ha sido por partes. En este caso, el manipulador, como bien lo mencionaste, soy ingeniera mecatrónica en la licenciatura. Entonces, el manipulador yo lo construí junto con mi equipo de trabajo, bueno, mi equipo de desarrollo de tesis en ese momento, y fue el proyecto de titulación, el manipulador. Este se fue adaptando y haciendo las modificaciones pertinentes para poder ahora sí implementar estas técnicas fotónicas durante la maestría. O sea, ya llevamos en un tiempo de 3 años. Luego, en el doctorado se continuó con este sistema, con las mejoras, con el análisis del, de los espectros, ahora sí que las biopsias, y ahí van otros 4 años. Entonces, llevamos 7 años en investigación, más la investigación que se había hecho previamente, en donde les menciono que todo esto se hacía de manera manual. Entonces, sí ya llevamos el grupo de trabajo aproximadamente unos 10 años metidos en cómo ir mejorando el diagnóstico, ¿no? Sin que sea algo tan invasivo. Bueno, doctora, y durante estos años, para usted como investigadora, ¿ha sido difícil conseguir el apoyo, por ejemplo, del sector salud para poder tener como este tipo de muestras? Hasta cierto punto sí es un poco difícil porque el sector salud, pues bueno, está un poco restringido a las técnicas tradicionales. Entonces, en este caso, el Hospital General de México, en especial uno de los doctores, el doctor Galileo Escobedo, fue el que nos abrió la oportunidad de trabajar, el que confió en nosotros, es decir, en el equipo de trabajo, y nos permitía no solamente hacer mediciones en biopsias, sino otro tipo de mediciones, ¿no? Que espero me den la oportunidad en otra plática de exponer este tipo de mediciones, que era el paciente está en cirugía, se le extrae la biopsia y en ese momento, o bueno, unos instantes después, nosotros también hacíamos la medición. Entonces, era un comportamiento muy diferente a lo que vemos aquí, porque aquí ya tiene parafina y allá no, era totalmente
el tejido, lo que se le llama en fresco, ¿no? De que nada más tiene unos minutos y nosotros lo medíamos. Entonces, ellos son en personal para esta investigación los que confiaron en nosotros. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, para terminar, ¿podría compartirnos qué podría decir a las personas, los que nos están espectando aquí en Facebook, para incentivarlos a que se dirigen a la investigación? Ok, la investigación es, desde mi punto de vista, una forma en cómo sacar toda la imaginación que tenemos, ¿no? Hay cosas que no son tan viables, hay que ser sinceros, quisiéramos hacer un mega robot, un dron que permita auxiliar en muchas partes, pero también tenemos que ser conscientes, ¿no? De qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Entonces, en este caso, la investigación me ha dado la flexibilidad de, si se dan cuenta, tenemos mecatrónica, fotónica y medicina. Ninguna de ellas son propias de una ingeniería en sí, ¿no? Pero me ha dado la oportunidad de abrir nuevos horizontes, nuevas expectativas y sobre todo seguir aportando algo a la sociedad. No solamente algo que ya se ha repetido, sino si lo puedo mejorar, si le puedo dar este uso de una mejor manera, sería lo mejor. Entonces yo sí los incentivo. Algunos vamos encontrando la vocación en el camino, no es de que desde chiquitos lo tengamos, pero es una manera muy, así que desde mi punto de vista, llega al corazón de las personas cuando hace un buen trabajo, ¿no? Y eso motivar a los jóvenes de que no todo nos va a salir a la primera, de que hay que invertirle mucho tiempo, pero es una gran recompensa lo que se tiene. Ok, doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, sobre todo pues por compartirnos este trabajo que usted ha estado haciendo durante ya varios años. Muchas felicidades también a todo su equipo de trabajo, pues como usted lo mencionaba, sobre todo por aportar algo a la sociedad, al sector salud, que no, esperemos que no sea algo que se quede como solo en un experimento, en un laboratorio, y sea que algo que pronto se aplique. Y pues también de nueva cuenta, muchísimas felicidades por el Día de la Ingeniera. Muchas gracias a todos por permitir compartir este proyecto. Espero sea de su interés y si tienen alguna duda, pues ya sea a lo mejor por medio de Ingrid o por medio de Núcleo, nos puedan retroalimentar sus observaciones, sus comentarios y seguimos en contacto. Muchas Claro, gracias a todos. claro que sí, doctora. Y pues bueno, también le recordamos a todos los que nos están viendo que el día lunes, en punto de las 12 del día, vamos a tener la presentación de nuestra revista Núcleo CTI, en la cual pues también le estaremos dando espacio a diferentes artículos de investigadores, investigadoras hidalguenses para que tengan un espacio y se pueda difundir de esta manera su trabajo, para que no solo se quede en redes sociales, sino también de manera impresa por medio de esta revista, que también va a estar de manera digital. Entonces, el lunes a mediodía, y también para los que nos están viendo desde sus smartphones, desde sus teléfonos, adjuntamos algunos links en la parte de abajo donde van a poder consultar las becas de maestría en el extranjero que está ofreciendo Citnova y también la convocatoria y el registro para el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023, ya que son los últimos días, ya quedan solo una semana para el registro de ambas convocatorias. Entonces, pues aprovecho este espacio para decirle a todos que no se pierdan la oportunidad, ya sea de estudiar en el extranjero o de inscribir su proyecto de investigación para poder ser galardonados con este premio de ciencia, tecnología e innovación. Doctora, de nueva cuenta, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona. Le agradecemos mucho que haya estado en este espacio. Y también, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo desde redes sociales. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego.